Buenos días, estimados participantes. Bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado Internacional de Derecho Penal. En esta ocasión nos acompaña el doctor Freddy Rojas López, quien es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con una maestría y doctorado en la misma casa de estudios. Posgrado en la Universidad de Salamanca, España, y actualmente es socio, senior y jefe del área de Derecho Penal del Estudio Muñiz. Es columnista en Gaceta Jurídica, blog IUS 360 de la revista IUS et Veritas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del blog Agnitio de la revista Advocatus de la Universidad de Lima. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Doctor, disculpe, su micro está apagado. Buenos días a todos los presentes del Diplomado Internacional de Derecho Penal. Quiero agradecer en principio a Bill Lawyer y al Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco por organizar e invitarme a este gran evento donde estoy participando junto a grandes juristas de nivel internacional a quienes les manifiesto mi aprecio por su labor académica y profesional. El día de hoy me toca exponer sobre la fase de intervención del delito, o mayormente conocido como el iter criminis o la ruta del delito. Para lo cual empezaremos diciendo que desde que el sujeto tiene la idea de cometer un delito hasta que la conducta humana llega a realizar perfectamente uno de los tipos penales, pasa por distintas fases o etapas que comienzan en el fuero interno de cada uno y que terminan con una manifestación observable o verificable en la realidad, lo que se denomina el fuero externo. Y ese es en ese tránsito de fases que pueden darse diversos factores que interrumpan el camino entre lo interno y lo externo. Quiero también señalar esta frase que tiene mucha connotación para entender justamente esta primera fase interna del iter criminis. La frase se llama cogitationes poenam nemo patitur. Esta frase ha sido acuñada por Ulpiano y que fue registrada también en el Digesto romano, cuya traducción es: nadie sufre pena por su pensamiento. En efecto, podemos decir que ya desde la época del derecho romano, el pensamiento no era sancionado, y justamente su razón principal en que éste no altera el mundo exterior en ninguna forma. El iter criminis, como pueden ver en la diapositiva, tiene dos fases: la fase interna y la fase externa. Estas fases, o el camino entre lo interno y lo externo de una conducta que tiene relevancia para el derecho penal, es lo que justamente se denomina iter criminis. Esa fase, desde la fase interna, de que se inicia hasta la fase externa, ese recorrido es lo que se denomina iter criminis. Por otro lado, la finalidad de dividir el hecho delictivo en varios momentos responde a algo más que un fin didáctico. No, si bien es cierto, para entender ese recorrido, no es para explicarlo de una manera didáctica, sino es para distinguir básicamente en qué tramo o parte del camino el derecho penal debe intervenir para cumplir su sanción, su función sancionadora o el jus pudendi a través del Estado. En la fase interna, ahí también vemos, ahí justamente tiene tres etapas: la etapa de ideación, deliberación y resolución. Y en esta etapa también justamente está el aforismo, la frase que justamente antes habría mencionado. Esta fase interna del iter criminis no puede ser objeto de sanciones penales. Como mencionamos anteriormente, el pensamiento no delinque. Caso contrario, el derecho penal estaría violentando
la dignidad y la libertad de la persona humana, pues conforme lo señala el artículo 3 de nuestra Constitución, la persona es libre y autónoma de pensamiento. Ese mismo artículo 3 también señala no hay persecución por razón de ideas o creencias. Ahí empezaremos justamente. La ideación esa es la primera etapa de la fase interna, entendida como la fase en la que la gente tiene en mente o piensa su plan criminal. Es ahí donde el agente ya comienza a idear, en su mente pasa por idea de cometer un ilícito penal. Consiste, también podemos definirlo de una manera más clara, que consiste en la imaginación, pensamiento o idea del delito. Es decir, es la génesis o el inicio de la idea efectiva que realizará o piensa realizar el agente. Vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Ejemplo, A pasa en su mente, quiere matar a B. Son solamente actos mentales de la voluntad interna que pertenecen al psique del autor, por lo que solo estos no pueden tener porque solo estas ideas pueden tener una significación de tipo moral, mas no penal y mucho menos punible. Se dice que el delito nace de la mente del sujeto. Por tanto, este primer momento ocurre estrictamente en el mundo exterior, porque nadie puede controlar los pensamientos y estos no son considerados hechos típicos y por consiguiente son impunes. Y esto porque al derecho penal no le interesa sancionar las simples ideas o el pensamiento delictivo, sino que es necesario que se transforme en una conducta real. El otro tema, la siguiente etapa, es la deliberación. Esta etapa de deliberación entendemos que es el planeamiento del delito que se piensa cometer, la forma o circunstancias a darse, es cuando esta idea ya persiste en la mente del autor. Ya está la idea, pero esa mente persiste, continúa en su mente hacia esa etapa llamada deliberación. Por lo que podemos decir es que estamos en la elaboración y desarrollo del plan, viendo los detalles y la forma en que se va a realizar. Ejemplo A, ve la forma más efectiva de matar a B. Entonces, en su idea, seguimos en la parte interna, comienza a desarrollar cuál es la manera más ahí. De repente ahí, a través de un veneno, pensar en de repente contratar a un sicario, pero todo eso siempre está en la fase interna, pero ya comienza a hacer una deliberación, a hacer una planificación de las formas y detalles con las que se podría cometer ese ilícito que está en su mente. En esta etapa, justamente, vemos también que ya hay una etapa de lucha interna entre la idea y la repulsa moral al delito. Y hay un tema que y es por eso que el sujeto que de repente tiene una inclinación al bien, de repente por los valores que ha sido educado con su familia, puede hacer que rechace la reflexión criminal. Esto es que pueda, en ese desarrollo, rechace o deseche esa idea que tenía y solamente quedó en el tema, como vuelvo a repetir, en el tema del interno. Pero como otro escenario, que puede acontecer que los mecanismos de inhibición no sean suficientes y el sujeto resuelva dentro de su intimidad y dentro de su parte subjetiva de tomar la decisión de cometer ese ilícito penal. Es importante señalar que mientras esta idea delictuosa permanezca en lo íntimo de la conciencia, no da lugar a ninguna sanción, ni mucho menos adquiere una relevancia jurídico-penal. A ver la siguiente resolución. Esta resolución
o también le llaman o decisión, también conocida resolución o decisión, como puedes ver de las diapositivas, es la tercera etapa de la fase interna. Acá nos referimos al presupuesto de todo hecho doloso, pues previamente hacemos un resumen. El autor del delito se representó mentalmente la acción delictiva. Se representó mentalmente la acción delictiva. Esta es la ideación. Luego la sometió a una autocrítica interna, que esto viene a ser la deliberación, para finalmente hallar una determinación mental, una determinación, una resolución con miras a cometer el delito. Ahora, como explicaba anteriormente, este crimen tiene dos fases, la fase interna y la fase externa. Un ratito. Esta fase consiste en exteriorizar la fase interna, es decir, los actos que estuvieron en la mente, que fueron planeados dentro de la persona, se realizan ya, ahora, en el mundo exterior, con el propósito de cometer un delito. Y esta fase se divide, como podemos ver acá en las diapositivas, en los actos preparatorios, la tentativa, la consumación y el agotamiento. Los actos preparatorios. Los actos preparatorios, ¿qué son los actos preparatorios? Estos actos son aquellos en los cuales el autor dispone, o mejor dicho, decide buscar los medios elegidos con el objeto de crear las condiciones para alcanzar el fin que se propone. Estos actos son comportamientos precedentes a la ejecución típica del delito. Viene a ser el momento intermedio entre la fase interna y el inicio de la ejecución. Desde la fase interna, que pasamos por esas tres fases de ideación y de la resolución finalmente, esa fase interna, de liberación y resolución, esa fase interna, de ahí hasta antes de iniciar la ejecución del delito, ahí es donde se aparecen estos actos preparatorios. Por eso que podemos decir que los actos preparatorios se presentan con anterioridad a la ejecución del delito y están dirigidos a facilitarlos. En principio, estos actos no están castigados salvo cuando en forma independiente constituyan un delito. Por ejemplo, de repente para explicar mejor cuándo estamos realmente en un acto preparatorio, es, por ejemplo, cuando uno compra un arma con la finalidad que posteriormente decide matar a una persona. El hecho de comprar el arma es un acto preparatorio, simplemente. Ahí no está, todavía no hay inicio de ejecución, solamente ha comprado. Por eso busca los medios elegidos. Otro ejemplo que podemos decir es, por ejemplo, en un delito de aborto consentido, empezar a buscar al médico o la clínica donde se realizará el aborto, e incluso podemos también empezar el negociar con el médico el costo de la operación. Estos vienen a ser simplemente actos preparatorios. Como podemos advertir, ahí no hay inicio todavía de la ejecución del delito. Sin embargo, este punto es importante, justamente como lo mencionaba anteriormente, hay ciertos actos preparatorios que por sí mismos son considerados delitos y merecen una sanción penal. Acá podemos mencionar lo que se denomina el delito de tenencia ilegal de armas, artículo 279 del Código Penal, o el tráfico de ilícito de insumos químicos, que está en el artículo 296b del Código Penal. ¿Pero por qué digo eso? Porque el solo hecho, para estos delitos, de tener un arma sin licencia, o tener los insumos químicos sobre el tiner u otros elementos que sirven para elaborar la droga, es hecho, nomás el simple hecho de tenerlos, sí pero están tipificados como delitos. Es por eso que cuando me dice, en principio estos actos son impunes,
salvo cuando en forma independiente constituye un delito y así esté debidamente establecida en la norma. Ahora, vamos a entrar a la tentativa. La tentativa consiste en el inicio de la ejecución de un delito que decidió cometer sin consumarlo. Esto lo que acabo de indicarle, eso está previsto en el artículo 16 del Código Penal. Me parece que está bien definido, es claro ese concepto, que lo establece así, vuelvo a repetir, eso si pueden leer su artículo 16 del Código Penal, ahí podrán verificar con lo que estoy mencionando. Y por eso que digo que el comienzo de la ejecución comprende el inicio de la acción típica, así como la realización de actos demostrativos por el agente para poner en obra su finalidad u objetivo. La tentativa también se define como la interrupción del proceso de ejecución tendente a alcanzar la consumación. Estas interrupciones pueden ser voluntarias, como lo que se denomina el desistimiento, o involuntarias, a través de causas externas o accidentales, la misma que es admitido en todos los delitos dolosos de comisión o omisión. Acá también quiero hacer un acápite para señalar que es importante que no hay tentativa en los delitos culposos, porque el delito culposo se entiende como delitos imprudentes, negligencia, y no hay una deliberación, no hay una voluntad de querer cometer. ¿Ah? Entonces, al no haber ese planeamiento, es obvio que no habría tentativa respecto a los delitos culposos. Quiero indicar que la tentativa constituye la ejecución de un comportamiento que se detiene en un punto de su desarrollo antes de alcanzar el grado de consumación, es decir, antes de que se haya completado la acción típica. Surge cuando el sujeto inicia la ejecución de lo dispuesto por el tipo penal mediante hechos directos, pero que falta uno o más para llegar a la consumación del delito. Ahora, respecto a las teorías que fundamentan la sanción de la tentativa, hay varias. Hay la teoría subjetiva, la teoría objetiva, y también hay una teoría ecléctica, también hay una teoría mixta, que también ahí hablan respecto a la tentativa. En esta oportunidad solamente voy a mencionar dos de las que me parecen más importantes, cuáles son justamente la teoría objetiva y subjetiva. Empezaré por la primera. La teoría objetiva justamente tiene razón que el merecimiento de pena se centra en que el sujeto pone en peligro un bien jurídico. Entonces se castiga por la probabilidad de la lesión. Acá nomás, en la medida que se pueda poner en riesgo o en peligro un bien jurídico de manera objetiva, ese es justamente la tesis de esta teoría. Mientras que la teoría subjetiva, el fundamento del acuerdo es que el sujeto tiene una voluntad contraria a derecho. Lo fundamental está en el dolo de su gente y, por tanto, cuando digo solamente está en la voluntad, en lo que piensa, en el dolo, con el cual piensa actuar, y es por eso que esta teoría tiene entre sus conclusiones que también se castigan los actos preparatorios, porque ya manifiestan una voluntad criminal. Es por eso que ellos dicen, no, los actos preparatorios, no, en tu mente ya está el cometer el delito, tanto así que ya estás buscando, estás adquiriendo medios o elementos para cometer ese ilícito penal. Ese hecho es por eso que ya
debe ser, desde ese momento, debe ser una represión o un hecho punible. En este caso, también otro detalle es que la tentativa y la consumación tendrían la misma pena, ya que la base para la sanción es la voluntad. O sea, ahí no marca ni una diferencia. Ya iniciaste en la ejecución, como se haya consumado, no hay ninguna diferencia porque la voluntad sigue siendo la misma y por lo tanto no habría que haber una diferencia entre una y otra. Y el delito imposible o la tentativa inidónea también debería ser castigado. Pero acá justamente quiero, después de, no es que lo diga, no es que lo diga, no es que lo diga yo, sino que ya los distintos juristas y la doctrina y también la jurisprudencia ha señalado que nuestro Código Penal sigue la teoría objetiva. ¿Y por qué? Porque justamente, como ya lo había mencionado anteriormente, los actos preparatorios no se castigan, porque todavía no se pone en peligro el bien jurídico, salvo cuando el Código Penal establece su sanción en forma expresa, en cuyo caso no sería un acto preparatorio, sino sería un delito perfectamente definido. Es por eso que también vuelvo acá a recalcar que acá, en este caso también podría mencionar justamente el ejemplo que mencioné antes, que el delito de tenencia ilegal de armas. En ese caso, sí, el hecho de ya tener armas, explosivos, entonces ese hecho por sí solo ya está reprimido en nuestro Código Penal en su artículo 279. Es por eso que también el juez debe reprimir la tentativa con una menor pena. Como es un acto de inicio de ejecución, no se ha llegado a consumar, es por eso que el mismo artículo 16 dice que se podrá disminuir de manera prudencial esa pena. Eso también lo dice este artículo mencionado. Y también el delito imposible no se castiga porque no se pone en peligro el bien jurídico. Acá voy a hacer mención al artículo 17 del Código Penal, que establece que no es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito. Uno, por la ineficacia absoluta del medio empleado, acá de repente con un ejemplo podemos entenderlo mejor, si A quiere envenenar a B con bicarbonato pensando que es una sustancia tóxica, o también el otro supuesto que se pone es la absoluta impropiedad del objeto. Si de repente si A quiere matar a B con una pistola de fogueo, o sea, son delitos que no se van a poder realizar justamente por el medio o por la impropiedad del objeto. Acá seguimos ahí en la tentativa, y como me imagino ustedes tienen conocimiento, hay dos formas de tentativa, que es la tentativa acabada y la tentativa inacabada. ¿No? Esos son los dos tipos que tenemos. Empezaremos por definir lo que es la tentativa acabada. Esta es cuando se verifica, cuando el agente, según la representación de los hechos, entiende haber realizado todas las conductas o los actos necesarios para que se consuma el delito. Pero aún así, el delito no llega a consumarse. Acá el sujeto ya realizó todos los actos ahí que señala el tipo penal, pero no se llega a consumar. Faltando, lo que falta es la producción del resultado. Sin embargo, este no se produce por la propia intervención voluntaria del autor o por circunstancias externas. Esto también viene acá, esa es la figura que también es conocida del arrepentimiento, que también lo señala nuestro Código Penal. Y acá voy a hacer un par de ejemplos también creo que así se puede entender mejor esta forma de tentativa. Es cuando el agente vierte una cantidad de veneno en el café de su víctima, pero esta no se muere porque es socorrida a tiempo o porque fue llevado a la clínica antes de
de que el veneno surta sus efectos. Acá también otro ejemplo es el agente que empuja al mar o a una piscina con la finalidad de que ésta se ahogue. Acá ya cometió todos los actos típicos. Sin embargo, como digo, se arrepiente e ingresa y rescata a la persona. Por otro lado, tenemos acá la tentativa inacabada, que surge cuando el autor no realiza todos los actos necesarios para la consumación del delito, es decir, la acción típica se interrumpe por un factor extraño al querer de la gente que le impide la consumación de la conducta. La interrupción en el comportamiento de la gente puede provenir por fuerzas externas, ya sea proveniente de la naturaleza o por intervención de un tercero, o puede ser el propio agente el que decide voluntariamente no continuar. Eso es también lo que se denomina, es el concepto de desistimiento. Acá es importante también mencionar el grado de desarrollo del delito por parte de la gente, pues mientras más se aproxime a la consumación, mayor es la pena. Acá también, con relación a la tentativa inacabada, podemos también poner el ejemplo de que una persona que se dispone a disparar sobre su enemigo, ya en el último minuto, habiendo hecho todos los actos, justamente decide no hacerlo, con lo cual ahí estaríamos ante la figura del desistimiento, que es el próximo, donde vamos a poder desarrollar un poco más en la siguiente diapositiva. El desistimiento también está debidamente establecido en nuestro Código Penal en su artículo 18, y establece el que se desiste voluntariamente de proseguir los actos ejecutivos del delito o impide que se produzca resultado, será reprimido solo cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos. Esto quiere decir que el desistimiento sería impune. Como puede verse, nuestra regulación penal reconoce dos formas de manifestación del desistimiento. Hay como es tanto en la tentativa acabada como en la tentativa inacabada. En la tentativa acabada, vuelvo a repetir, el autor ha realizado todos los actos dirigidos a la producción de la consumación del delito, por lo que el desistimiento debe impedir en estos casos la producción de resultado. Por el contrario, en la tentativa inacabada, el autor no ha realizado todos los actos que lleven al resultado, de manera que un desistimiento tiene lugar cuando voluntariamente no se prosigue o no continúa con los actos ejecutivos del delito. Acá quiero entrar acá un detalle acá, donde justamente hice mención al artículo 18 del Código Penal. Dice, no, que de proseguir los actos será reprimido solo cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos. Acá más o menos haciendo, podemos de repente esto con el ejemplo que hice anteriormente, pero de repente para que adviertan esta diferencia. Es cuando una mujer, como el caso similar, envenenó a su esposo, se arrepiente y lo lleva al hospital más cercano. Los médicos logran salvarle la vida, pero su esposo sufre una lesión seria en el estómago. En este caso, la esposa solamente responderá por el delito de lesiones, más no por el delito de parricidio. Espero que con este ejemplo creo que pueda haber entendido mejor lo que establecía este artículo 18 de nuestro Código Penal. Y seguimos también ya con la parte de la consumación, que también es, el delito se consume con el total cumplimiento del tipo, es decir, con la realización de todos los elementos integrantes del mismo,
sea, si se cumplen todos los elementos del tipo, se entiende que el delito se encuentra consumado. Esencialmente significa que el agente alcance el objetivo planeado mediante los medios que utiliza. Acá hay que marcar una diferencia con la tentativa. La consumación concuerda plenamente con el desvalor del acto y del resultado del injusto respectivo. Esto va a repercutir en la determinación de la pena aplicable. Y tiene su razón de ser porque en la consumación no tan solo existe una desvalor de la acción y el desvalor del resultado, sino que a veces implica una lesión irreversible del bien jurídico que generalmente no se da en la tentativa. Ahí justamente es lo que marca la diferencia entre la tentativa con la consumación. Quiero señalar además que en la fase externa del delito de crímenes también existe otra clasificación. Justamente en esta fase externa hay unos tratadistas que señalan que también además hay la fase o la etapa de los actos preparatorios y la etapa de ejecución. Esta etapa de ejecución se da ya con la tentativa y la consumación del delito, las mismas que son pasibles de sanción. También es importante señalar que la determinación del momento consumativo del delito también puede dar solución a muchos conflictos, como es el caso de determinar el lugar y el tiempo de la comisión delictiva, así como para determinar también la prescripción de la acción penal, entre otros temas de la parte penal general. Debemos entender que la noción del delito consumado es totalmente ajena al logro o fracaso del fin perseguido por el autor. Esta parte ya solamente, acá para que el delito sea consumado, básicamente tiene que, tiene que cumplirse solamente con todos los actos determinados en el tipo penal. Y el resultado no es parte de la valoración o la determinación de la pena. Es preciso señalar por eso que existen dos tipos de consumación. La formal, en la que se realizan todos los actos, elementos típicos, e implica lesionar o poner en peligro el bien jurídico, justamente lo que mencionaba antes, y también la consumación material, en la que la gente logra satisfacer sus fines específicos, como es el caso del agotamiento, que vamos a ver en la siguiente y en la última diapositiva. La fase de agotamiento abarca la actividad realizada por el autor luego de consumado el delito para conseguir los fines por los que se perpetra. Va un paso más allá de la consumación. Es un paso más adelante, como voy a repetir, y la pena prevista en el tipo penal se aplica al autor que consuma el delito con independencia de si alcanza los fines por los que se propuso cometerlo. Acá, como ejemplo del caso del delito de hurto, simplemente si sustrae el bien mueble y se apropia de un mueble, simplemente con estos hechos ya estaría consumado el delito de hurto. Ya el agotamiento sería su posterior venta para justamente tener por el móvil para obtener un beneficio ilícito. Pero esa parte es lo que también es un ejemplo de lo que podría ser el agotamiento, pero eso no sé, esa parte no en la parte penal solamente se determina la pena respecto a si el delito fue consumado. Por ejemplo, si el acto posterior realizado por el mismo autor constituye una consecuencia lógica del delito precedentemente cometido, lo razonable es entender que aunque esta conducta posterior podría subsumirse en otro tipo penal, se trata de un acto de agotamiento, pero cuyo desvalor se encuentra
abarcado por la pena prevista por el delito precedente. Acá de repente quiero, a través de este ejemplo, de repente quiero que puedan entender esta diferencia entre la consumación, el agotamiento, y cuando el agotamiento no es punible, no es considerada. Voy a señalar el siguiente ejemplo. En un acto de negociación o receptación llevado a cabo por el autor del hurto para obtener el beneficio procurado con el bien inmueble que ha sido sustraído, este acto de receptación, de vender ese bien sustraído, esta conducta está prevista en el tipo penal de receptación. Y el autor del hurto, a este autor de este delito, no se le podría imputar este delito en la medida que la pena por el hurto consuma el desvalor del acto posterior de la negociación realizada para agotar el delito. Justamente lo que mencionaba antes. O sea, el hecho de que vender, eso ya forma parte del delito de hurto. No sería calificado como un delito, una investigación por otro delito aparte, si esta persona que ha hurtado o ha robado un bien mueble, lo vende a terceras personas o por ejemplo, en estos sitios como La Cachina, que lo vende, simplemente este hecho no es considerado como un delito aparte. Se está dentro de la fase de agotamiento del delito de hurto. Pero hay otro detalle, pero no siempre funciona de esa manera. Hay un tratamiento concursal que resultamente es distinto. Por cuanto, si el acto posterior realizado por el autor del delito no puede ser considerado la materialización de los fines que le impulsaron a cometerlo, y si ese acto posterior reúne los elementos constitutivos de una figura delictiva, entonces se habrá hecho dado un bien jurídico distinto al delito precedente, lo que deberá ser tratado como un concurso de delitos. De otro lado, hay también opinión dominante en la doctrina penal en la línea de aceptar la posibilidad de que también pueda responder por el delito de lavado de activos los que intervinieron en la realización del delito previo. Esto es lo que se denomina el autolavado, ¿no? De repente el ejemplo que también mucho se hace mención es estas personas pues, que están dedicados a actividades de tráfico ilícito de drogas, las personas que están involucradas o forman parte de esta organización criminal. Ese dinero, el producto de ese dinero, ellos mismos hacen sus actos de conversión, de meter dinero a diferentes empresas, y eso es lo que se denomina el autolavado. En tal sentido, podemos precisar que el delito de lavado de activos no es un acto de agotamiento del delito, sino un emprendimiento delictivo distinto que se suma al anteriormente cometido. Y ya para finalizar, quiero hacer memoria acá a este distinguido profesor Felipe Villavicencio Terrero, quien ha escrito muchas obras de derecho penal y me imagino que todos lo conocemos. Quiero, en memoria a su persona, quiero señalar que define al intercrímenes como las etapas constitutivas de un delito. Es un proceso que parte desde un momento mental hasta llegar a un momento externo. Recuerdo que en su obra maestra indicaba que la construcción del proceso delictivo en base a etapas resulta ser ideal, pues en muchos supuestos media solamente un pequeño instante entre la concepción de la idea y su ejecución. Muchas gracias y quedo atento de repente a cualquier pregunta, encantado de poder absorberla.
Gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por su grata ponencia. Hay unas cuantas preguntas. La primera dice, buenos días, ¿cuál es la diferencia entre desistimiento y arrepentimiento? Sí, una buena pregunta. El desistimiento podemos decir que se da justamente en la tentativa inacabada, porque justamente está desarrollándose, no culmina el delito, y antes que se lleve a cabo, él se desiste. ¿Mm? ¿Mm? Justamente es la tentativa, como en el ejemplo de tentativa inacabada, porque justamente antes de que se consuma el delito, esta persona se desiste. Este es un acto voluntario por parte. Mientras que el arrepentimiento ya se cumplió, como es la tentativa acabada, que ya se cumplió con todas las conductas que se mencionan en el tipo penal, pero aquella, justamente como el ejemplo que puse, que ya se cumplió, lo intentó ahogar a la persona, pero justamente cuando ya estaba ahí, se arrepiente y sale y logra rescatar. Ahí donde se produce un arrepentimiento, donde ya la conducta ya se ha cumplido todos los elementos del tipo penal, pero él justamente a través de ese arrepentimiento logra evitar ese resultado delictivo. Muchas gracias, estimado doctor. Una siguiente pregunta es, buen día, doctor Freddy. ¿Cuál es la diferencia entre la tentativa inacabada voluntaria con el desistimiento? Tentativa, la tentativa, no, la tentativa acabada, justamente justamente es cuando se da inicio, la tentativa como se da inicio con la ejecución del delito. Y este transcurre y se completa y justamente se completa con todos los elementos del tipo penal, pero justamente por un acto posterior, ya se cometió, pero un acto posterior no se llega a concretar el resultado delictivo. Mientras que el desistimiento normal, lo que pasa es que hay un desistimiento pasivo y un desistimiento activo. Y ahí también hay una clasificación que el desistimiento activo se dice que se da justamente en esta parte de la tentativa inacabada. Pero el desistimiento activo es el que se da en la tentativa ya acabada y lo que más o menos viene a ser como una especie, como un sinónimo de arrepentimiento, el desistimiento activo. Más o menos esa cómo funciona esta parte del desistimiento. Muchas gracias por su respuesta, estimado doctor. Una siguiente pregunta remitida al interno dice, buen día, ¿cuál es la diferencia entre los actos preparatorios y la tentativa? Los actos preparatorios, justamente pasado, como bien dije, pasado, los actos preparatorios se dan después de la fase interna hasta antes del inicio de la ejecución. Esos son los actos preparatorios. Ya pasé la fase interna de la idea, de la meditación y de la decisión, y ahora justamente ya paso ya a la siguiente fase con actos preparatorios, creo que con este ejemplo es cuando comienzo ya a buscar los medios para cometer ese ilícito. El comprar un arma de fuego con la decisión, si el caso también, por ejemplo, el caso que puse del aborto, de repente ya hay solamente consultarlo al médico, la clínica, donde podía hacer esta operación. Esos actos son preparatorios y estos actos son impunes. Mientras que en la tentativa ya es, como bien lo señala el artículo 16, y es el inicio, y hay un inicio de la ejecución. Y hay un acto, ya comienza a desarrollar su planificación, comienza a desarrollar. Esa es la diferencia que hay entre los actos preparatorios con la tentativa. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y bueno, una última pregunta dice,
¿Términos delito frustrado y tentativa acabada se refieren a lo mismo? Delito frustrado y tentativa. Sí, veo que he leído que la doctrina sí hace como un símil, y lo califica de esa misma manera. Muchas gracias, estimado doctor, por absolver las preguntas propuestas y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad. Agradecerle de parte de Bill Lawyer por su grata ponencia y que tenga, bueno, un fin de semana y un buen inicio de semana también. No, gracias a todos por la oportunidad no, simplemente eso, gracias David, y David le deseo que tenga un excelente día. Gracias. Gracias a usted, doctor. Y bueno, gracias a nuestros participantes por conectarse en este día y nos reencontramos el próximo sábado a las 10:30 de la mañana. Buen día con todos. Buen día, doctor.